organizativas, como lo son las imágenes y las tablas, aportan claridad, objetividad y un valor científico a nuestros trabajos. Y bueno, sin más preámbulo, damos la bienvenida al doctor Mario Rodrigo Esperanza Mantilla. Bienvenido, tardes, doctor, le cedo el paso. Muchas gracias por la presentación. Ahí solamente una observación, mi apellido es Esparza, siempre a veces se lo confunde con Esperanza. Muy bien. Muchas gracias. Saludar a todos los que están presentes en la reunión ya este sábado 13, ya vísperas para el Día del Padre. Muchos saludos para ustedes también, para sus familias, sus padres también en la casa. Como bien mencionan, el desafío de poder escalar los análisis de cómo presentar la información de preferencia, no solamente el hecho de la redacción es relevante en materia de la puesta en valor de la creación de nuevo conocimiento en el desarrollo de información, sino también el desafío, ¿no?, de generar un poco de andamiaje en el contexto de la presentación de tablas y figuras. Y eso implica una toma de decisiones, ¿no? Es como pensar ahora cómo la gastronomía peruana ha tenido amplio impacto a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido innovación, ha habido nuevas formas de presentación de nuestros platos, por decirlo así. Y en la ciencia o en la tecnología también es una verdadera escalamiento de cómo vamos a presentar los datos. Tal es así que la difusión del conocimiento ha escalado desde tener un documento altamente redactado en texto hace unos 40, 30 o 20 años atrás, luego la combinación de tablas y figuras, ¿no? Actualmente ya tenemos hasta los graphical abstract y hemos escalado a tener los videos de los papers, ¿no? Ya antes de la misma inteligencia artificial, antes de todo lo que es la parte de los algoritmos, ya había una plataforma Job, que es una de las plataformas así como Netflix, ¿no?, donde uno puede leer el artículo científico en video, ¿no? Entonces, yo creo que lleva algo de 15 años y se plantean en revistas Scopus, ¿no? Entonces, nosotros hacemos nuestra publicación, ¿no? Nos sometemos a las normas editoriales de las revistas, pero ya hay revistas Scopus que están viendo estos diseños de presentación ya un poco más dinámicos, más modernos, ¿no? Y ahí también, transversalmente, el diseño de tablas, figuras o gráficas es relevante. Entonces, voy a estar compartiendo también, gracias al apoyo de los estudiantes de la Facultad de Medicina, para poder compartir información y cómo, dentro de esta línea, ver estos casos y líneas de proceso que nosotros podamos avanzar. Ahí me avisan si se comparte mi pantalla. Sí, doctor, sí se aprecia. Me mandan una señal por ahí, no sé si están viendo mi pantalla compartida. ¿Logran verla? Sí, doctor, sí se aprecia. No tengo su información, a ver. A ver, voy a intentar nuevamente, me avisan si logran ver mi pantalla. ¿Me comentan si me escuchan, jóvenes? Sí, doctor, sí se aprecia. Bueno, como bien han dicho en la presentación, en mi caso particular estoy actualmente en la línea de investigación asociada a lo que es la parte de meteorología, ¿no? En el área personal de investigación avanzamos en materia del escalamiento de la generación de nuevo conocimiento actualizado en el combate de patógenos de preferencia, no solamente en las plataformas humanas, sino también en las plantas, en la materia de buscar modelos tipo probióticos que generen nuevos antibióticos o nuevos agentes antimicrobianos de amplio espectro. Antes de comenzar, quería transmitirles a ustedes unos principios del Perú, en el Perú antiguo, ¿no?, que es el Huiña Canchací, se consérvate siempre en toda vida y virtud. El Amotocín, que es instrúyete en toda ciencia y oficio. El Chamanchas, modérate en todo. El Arrunchas, aconséjate para todo. Y el Yanchas, ensanches en toda verdad y justicia. Y en idioma quechua, el Yaninachi de Bonecampen, para que el conocimiento crezca en todos ustedes. Bueno, nuestra realidad docente
y específicamente como docentes investigadores siempre es la dinámica hacer la investigación en terreno, en un ambiente ojalá más interactivo, ¿no? Es así como hace unos 1000 o 1200 años atrás nuestra cultura mochichimú, que es el enfoque también de la identidad que tenemos en la Universidad Señor Zipán, la hacíamos así, ¿no? Ahí está el señor Zipán con sus estudiantes, ¿no? Celebrando, digamos, la ejecución de una transmisión de conocimientos o saberes, ¿no? Saludando con el Peinar Nao, Chan, en este caso Peinar Ner, que es de tarde, que significa buenas tardes, juventud sorprendente para todos ustedes, ¿no? Y en este caso el rol del señor Zipán o el maestro en idioma muchique es el Apapac. Muy bien, me compartieron información también para poder escalar los análisis de figuras y tablas en los casos clínicos de manera técnica, generar toda esta línea de procesos va hilvanado en las distintas plataformas de la generación de conocimiento, desde los estudios observacionales, ¿no? Analíticos, ¿no? Desde sus plataformas iniciales, ¿no? Como los casos y controles, ¿no? Los estudios transversales, ¿no? Específicamente las cohortes o las revisiones sistemáticas o los metaanálisis, que son los, digamos, la cúspide o la punta de lanza de la mayor evidencia de conocimiento, específicamente en la literatura científica. En todos estos transversalmente nosotros tenemos que tener buena capacidad de expresar el contenido de forma resumida, pero también los procesos analíticos, poder estructurarlos de manera dinámica, y para eso nosotros hacemos uso de las tablas y las figuras como estructura clave. En un contexto híbrido que vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Específicamente las tablas, nosotros podemos tener tablas dinámicas, donde nosotros podemos generar no sé, datos sociodemográficos y por ahí generar alguna escala de otras herramientas que puedan complementar quizás información estadística, ¿no? Por eso, en el caso de los reportes de caso, las tablas y figuras son herramientas claves para 3 puntos específicos, ¿no? Resumir información clínica de forma visual, mostrar cronologías, también aspectos de mejora de las imágenes, ¿no? Dar información sobre los tratamientos y su evolución, ¿no? Y facilitar la comprensión de la narrativa de cada uno de los casos específicamente. Para eso también podemos aplicar la guía CARE, que establece la importancia de incluir información esencial y estructural en estos casos. Las tablas siempre tienen un orden específicamente aritmético, donde nosotros tenemos que escalar siempre su mención en el texto, en el documento donde hacemos la redacción. La numeración específicamente la tenemos con números arábicos, ¿no? Específicamente, y deben ser mencionadas o llamadas en el texto, ¿no? Cuando hablamos de la generación de un párrafo, siempre la idea, antes de que se presente la tabla, hacemos una llamada previa. O sea, si lo tenemos en la metodología o en los resultados o en la discusión, hacemos la llamada previa a la tabla. Si es posible, en algunos casos se puede tener un superíndice en una cita a Vancouver que pueda estar asociada a alguna literatura para fortalecer la presentación de la tabla, con los derechos de autor también del caso, si nosotros incluimos algún dato de alguna fuente específica, que para ello nosotros tenemos que pedir los permisos al dueño de ese proceso, específicamente a las editoriales, y otros puntos también de redactar la tabla en estos puntos de parafraseos, donde nosotros podemos terminar en una frase declarando el número de tabla donde estamos haciendo el análisis y interpretación de información. Acá hay un ejemplo, ¿no? En una tabla, acá prácticamente algunos datos bioquímicos, ¿no? Sociodemográficos, por ahí podemos ver, donde tenemos el título presentado, ¿no? La parte de la caracterización de la tabla, los datos generales, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una valorización de variables, si lo podemos indicar así, que podemos describirlas, ¿no? Desde el punto de vista de la mención, por un lado, pero también de la cuantificación de las mismas o algún dato paramétrico estadístico, media, mediana o corte que podamos dar en ese aspecto, ¿no? Y en algunos puntos también en los pies de tabla que nos ayudan a proporcionar información complementaria para interpretar algún punto del diagnóstico en estos casos. Entonces, en resumen, este modelo de presentación de tabla, siempre el título debe estar en la parte superior, aunque en algunos casos hay excepciones, a veces lo ponen en la parte inferior, pero el 99.9% es en la parte superior.
debe ser claro, conciso y descriptivo, debe permitir entender el contenido sin leer tanto texto. O sea, claro, la tabla debe expresarse por sí misma, no necesitamos textificar mucho, y siempre evitar títulos dispersos, o sea, ir directo al grano, de preferir las características propias de lo que se dice en la tabla y generar una parte más enfocada a la presentación resumida de lo que indica la tabla, ¿no? Por ejemplo, hay características básicas de los pacientes, en este caso. Otro ejemplo de tabla que podemos ver acá, tenemos asociada a varias columnas, ¿no? Acá tenemos hallazgos de laboratorio en los casos de reportes, ¿no? Tenemos los principales hallazgos desde el punto de vista bioquímico, ¿no? Antes de los rayos X, después de un mes, después de 4 meses, ¿no? Y unos pies de tabla. Acá, por ejemplo, vemos que podemos usar las filas y columnas de manera ordenada, que sean claras, ¿no? Podemos agrupar los datos también en lo que son los signos vitales, exámenes, tratamientos, o sea, integrar datos clínicos, bioquímicos, ¿no? Radiológicos o tomográficos, ¿no? Podemos incluir las unidades de medida también entre cada uno de los datos. Lo ideal es evitar la duplicación de la información para que esté totalmente explicada. Y en los pies de tabla podemos dar una explicación o podemos indicar también muchas veces alguna acción complementaria estadística de ser el caso. No sé si hasta acá está todo claro, alguna consulta, duda. ¿Todo bien? Muy bien. Perfecto. Sigo entonces para avanzar. Perfecto. Entonces, hasta este punto, las tablas, como ustedes ven, yo pienso que o a veces, en muchos casos, cuando me ha tocado redactar artículos científicos o algunos documentos técnicos como patentes, si yo creo de las publicaciones que he podido escalar en Scopus o Web on Site, un 50% de mis resultados están preferentemente usando las tablas y quizás los otros 50% en figuras o gráficas. Las notas de pie en las tablas, ¿no? Se colocan debajo siempre de las tablas de manera general, por eso se llama nota de pies, y son útiles para definir abreviaturas, aunque se expliquen a veces en el texto, aclarar significados o símbolos o especificar referencias de laboratorio o criterios diagnósticos. Muchas veces también ahí se genera la complementariedad de desviaciones estándar, errores, entre otros casos o sesgos que se pueden complementar a los datos del reporte caso. En el caso del formato y estilo, nosotros debemos evitar el estilo uniforme de todas las tablas de manuscrito. Se recomienda que cada tabla sea autocontenida, ¿no? O sea, comprenderse sin necesidad de texto. ¿Sí? Eso es muy importante. Bueno, cuando pasamos al otro componente que les comentaba, por un lado las tablas, las figuras, ahora cuando les comentaba, ¿no? Que ya la nueva tendencia es hacer todo más gráfico, ¿no? Muchas revistas ya de gran impacto están usando los Graphical Astra. Ya antes teníamos los Astra de 400, 500 palabras, luego nos reducieron a 300, luego 200, luego 180 y ahora salieron los Graphical Astra que son en el fondo figuras. Ya no necesariamente las figuras es un insumo que lo teníamos en los resultados, ahora lo tenemos antes, ¿no? En los Astra, a veces los incluimos en la introducción y bueno, ahora en la metodología y está siendo parte de los resultados, ¿no? De manera principal que nacieron así, ¿no? Entonces, siempre las figuras tienen una numeración. En el caso del INRAP o el pre-INRAP o el INRAP, en el caso de Graphical Astra ya tienen un número antes a la aparición o muchas veces solamente se declaran como esquemas o figuras o gráficos sin necesidad de tener un número. En el Graphical Astra, por ejemplo, en la mayoría de artículos que estoy revisando, el Graphical Astra no se le hace una mención de que sea una figura 1, ¿no? De preferencia se le da desde la introducción hacia adelante. Algunos casos llevan referencias o se hace la citación, como se observa acá, es el resumen de FIG, cuando es una figura, o si son en plural más de 2 figuras, el FIG-S, ¿no? En plural, ¿no? Siempre se puede hacer el texteo, la denominación de las figuras. Acá, por ejemplo, el punto debe estar acá, quizás acá había un error, así como está acá, y en el texteo siempre se le puede hacer el llamado al inicio de la presentación. Figura 1 nos muestra los principales datos de las comorbilidades de pacientes
que tiene la hemoglobina glicosilada en la población, digamos, rural de Lambayeque, por ejemplo, ¿no? O podemos hablar sobre la hemoglobina glicosilada en la población de Lambayeque, en el medio del párrafo, figura 1, ¿no? O terminamos el texto y al finalizar mencionamos la figura. Entonces, de preferencia, como estilo técnico-científico, se estila al final declararle llamado, no necesariamente al principio o al centro, ¿no? Es lo más común que podemos ver en las redacciones científicas aceptadas. Ahora, desde el punto de vista de cómo diseñar la presentación de una figura, ya es algo muy abierto. Muchas veces las mismas editoriales dan sus propios parámetros de la presentación, siempre respetando el tema de ética e integridad científica, ¿no? Que la figura sea original, ¿no? Que sea una imagen propia de los co-investigadores o el investigador principal, que no haya, bueno, si en el caso ha sido generado por inteligencia artificial, hay que declararlo, ¿no? O en el caso del tema de tener alguna imagen de personas, imágenes de fotografía, ¿no? También los consentimientos informados del cache. Por lo tanto, al ser este tipo de figuras aceptadas, siempre va la imagen bajo un cierto criterio a veces de black and white o multicolores, o las figuras originales, ¿no? El título de la figura siempre mayúscula y la descripción de lo que se observa principalmente o de qué se trata en esa figura, ¿no? Ahí tenemos que tener distintos puntos, las imágenes clínicas, como fotografías de lesiones y hallazgos clínicos, en los casos de reporte, las imágenes diagnósticas, radiografías, tomografías, ecografías, esquemas o diagramas anatómicos o flojogramas, líneas de tiempo muchas veces, ¿no? Específicamente clínicas, muy recomendadas por el CAE para el resumen de la evolución de los casos, ¿no? También es importante dentro de las figuras, que quizás acá no han salido, colocar la dimensión. A veces se coloca una pequeña reglita de 1 centímetro, 10 centímetros, micras, por ejemplo, en el caso nosotros trabajamos con microbios, colocamos ahí una reglita, ¿no? Para ir viendo, cuantificar un poco el tamaño o la representación cuantificable de la figura con respecto a un dato que nosotros queremos reportar. Entonces, también dentro de la presentación de figuras únicas o multifiguras, también podemos hacer mención de varias dentro de una misma configuración, ¿no? Y también a veces hay configuraciones entre figuras y tablas en una misma formato híbrido. Entonces, en el caso de las figuras también se incluyen algunas leyendas o pie de figuras, ¿no? Estas se incluyen de preferencia debajo de la figura, se incluye una descripción breve, ¿no? Muchas veces se describe algún punto específico como la línea de tiempo, la línea de tamaño, algún dato complementario, el nombre del equipo, por ejemplo, tomográfico, etcétera, o algunas abreviaturas propias de lo que se quiera mejorar en la descripción de la figura. Por ejemplo, cuando hablamos de consentimiento y ética, acá hay una imagen donde se prácticamente evita, digamos, identificar por medio del tapado de los ojos, ¿no? O otras características del paciente para evitar, digamos, el poder vulnerar alguna norma ética, ¿no? Aunque hay algunas revistas que he visto que han consentido en materia de presentar el rostro completo de algunas imágenes en algunos casos, ¿eh? Así que se ha dado, por ahí quizás voy a mostrar algunas imágenes, ¿no? En el caso también de la calidad técnica o de los requisitos que piden muchas editoriales, siempre escalar la máxima resolución, ¿no? Y piden también rangos, en el caso de los 300 dpi, ¿no? Los puntos de pulgada, o también los formatos desde el punto de vista del software que nosotros hagamos el procesamiento de la imagen, ¿no? El JPG, que es el principal, el TIFF, el PNG o EPS, ¿no? Dependiendo de muchas revistas, la mayoría se usa en formato JPG. Y el tamaño debe ser lo suficientemente para que estén los detalles clínicos visibles, ¿no? En algunos casos hasta hay ultra detalles en algunos procesos. En el caso de generar gráficos o figuras relacionadas a lo que es líneas de tiempos en los casos clínicos, desde origen hasta finalización del caso, son buenas propuestas para hacer una mejor dato histórico de la trazabilidad del caso, ¿no? Resume cronológicamente los eventos, como la aparición de síntomas, intervenciones, resultados y evolución, y puede ser presentado como una figura tipo diagrama de flujo o tabla horizontal.
muchas veces, o vertical de preferencia. También hay bastantes tipos de modalidades de acuerdo a cómo cada grupo de investigación plantee elevar su presentación. Finalmente, lo que son algunas recomendaciones, lo que son abreviaturas y símbolos en las figuras y tablas, ¿no? Siempre definir todas las abreviaturas la primera vez que se aparecen y luego ya se declara, digamos, en todo el texto. Por ejemplo, cuando se menciona primeramente hemoglobina, HB, ¿no? O TC de tomografía computerizada, algunos símbolos estándar también de llamada, los asteriscos, las cruces para indicar notas especiales o explicar el pie de tabla o pie de figura, y evitar sobrecargar con abreviaturas poco comunes o innecesarias. Eso es algo importante a veces. Asterisco 1, doble asterisco, triple asterisco, cuádruple asterisco, que muchas veces nos toca ver en algunos documentos, ¿no? Que ya distrae un poco al lector, ¿no? Muy bien, y para ir resumiendo sobre estas recomendaciones, ¿cuáles son las buenas prácticas editoriales complementarias? No presentar la misma información, eso es algo importante, ¿no? Si ya tengo una tabla, no duplicar eso en una figura o hacer quizás la triple reproducción de información, ¿no? Solamente redacto y resumo en una gráfica o una figura, ¿no? Mantener la consistencia entre lo que se muestra y lo que se dice en el texto también, o sea, lo ideal es que cada tabla que se haga en la presentación, en la discusión se haga un análisis y se discuta sobre eso y de manera ordenada, ¿no? Colocar las tablas y figuras al final del documento en un archivo separado, si así lo requiere la revista. Sí, eso es un 70% de revistas, piden que muchas veces coloquen las tablas o figuras al final de la redacción. Algunas piden que se mantenga el formato INRAD, donde aparezcan las figuras, se mantenga ahí la figura. Esos son, digamos, algunos editoriales que normalmente exigen, ¿no? MDPI, por ejemplo, es una de ellas. Asegurarse de cumplir con las normas específicas de la revista a la que se desee enviar el caso. Estilo, citación, claro, eso sí es algo importante, justo lo que estoy mencionando, para que no tengamos observaciones o rechazos en el envío del documento. Bueno, eso es todo. No sé si tienen alguna consulta o duda para poder dar respuesta. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, acá no sé si logran observar, justo le estaba presentando una imagen, ¿no? En materia, este es un artículo sobre el hecho de regenerar dientes, ¿no? Está la línea de proceso, hay figuras, ¿sí? Pero acá también hay un tema donde se colocan las imágenes de los pacientes, ¿no? El rostro completo, ¿no? Aquí también, por ejemplo, ¿no? Cómo era el paciente antes y después de haberse hecho el tratamiento, ¿no? En este caso, esta es una revista de la editorial Wiley, ¿no? Periodontology. Muy bien. Quedo a la espera de alguna consulta o duda, o si ya está todo claro. Doctor, mientras todos los asistentes, quizás alguno tiene algún interrogante, les invitamos de igual forma a los asistentes a completar el post-test correspondiente a esta sesión, sobre todo para reforzar algunos conocimientos adquiridos durante la presente y avanzar con lo que es la certificación del curso. Les recordamos sobre todo estar atentos a las próximas sesiones y
De paso, también quiero agradecerle una vez más, doctor Mario Rodrigo Esparza Mantilla, por su excelente ponencia, ¿no? El tema en fotografía médica y uso de tabla es de gran utilidad, sin duda, para todos los participantes. Y gracias por las herramientas valiosas para aplicar en lo que son la redacción de nuestros casos clínicos. Muy bien, muchas gracias. Quedo a la espera de cualquier coordinación, felicitarles este tipo de dinámicas o capacitaciones también que se están haciendo y motivarlos a que nos acompañen también a nosotros en la universidad a hacer investigación. Siempre estamos libres ahí para poder compartir conocimientos, ¿no? En el área de la investigación experimental, así que cualquier cosa, si